Vamos a leer solamente los 16 primeros versículos. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Hasta aquí esta porción de las Escrituras. Que el Señor la bendiga en nuestros corazones. Uno de los versículos que más me gusta de todo el capítulo y que hace más o menos un resumen, lo encontramos en el versículo 105, donde dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aquí el salmista está diciendo que el atender a la palabra de Dios, el seguir sus preceptos, nos irá bien. Y de eso quería yo hablar un poco en esta mañana, sobre los estatutos, preceptos, testimonios, caminos y lo que es guardar la ley de Dios y las ventajas que tiene seguir la palabra de Dios. Lo digo porque ahora estoy dentro de los procesos selectivos, en lo que se llaman las oposiciones, y estoy en tribunal. No puedes escaparte, te elige el Estado para eso, es un proceso desagradable, pero tienes que estar ahí. Y eso tiene que seguir unos estatutos hechos, publicados, y para juzgar tienes que seguir lo que está ahí escrito. Y una de las cosas que nos llama la atención es que la mayoría de las personas que sacan baja puntuación en los trabajos presentados es porque no se han leído la convocatoria. Porque si se la hubieran leído, se hubieran dado cuenta de que tienen que atender aquello que dice la convocatoria y no a presentarnos su libro, o qué bien han hecho tal cual. Hay personas que han hecho un esfuerzo grandioso, se lo han aprendido de memoria, han hablado vehementemente, lo han defendido con uñas, y resulta que no le ha valido, porque no se han ceñido a lo que le pide. Me he traído, para que sepáis de lo que quiero hablar, lo que es un baremo actual, el que nosotros tenemos en el tribunal, y dice cómo tiene que ser el trabajo que se vaya a presentar. Leeré unas cositas, muy pocas, pero entre ellas algunas tan importantes como: se tendrá un 0 si el trabajo excede de 20 páginas, se tendrá un 0 si no se utiliza la letra del tamaño 11 y que sea de la tipología Arial comprimida. Si alguien tiene un interlineado que no sea el simple, también es un 0. Y a pesar de esto, hay gente que no ha seguido esto. Te dice que el trabajo debe estar centrado en la realidad del centro, centrado en el tema que te han pedido, que los objetivos estén bien formulados
y que los contenidos que tú pongas vayan en relación con estos objetivos, en fin, etcétera, etcétera. Hay muchas cositas, pero este papelito está puesto al lado de cuando hacen la convocatoria para aquellas personas que se han de presentar. No se ignora y está publicado al lado. Pero resulta que vemos que muchos de estos que han presentado trabajos incluso innovadores, muy bien presentados, y sin embargo no consiguen aprobar y su nota es muy baja. ¿Por qué? No se han leído la convocatoria, no se han leído las bases, no se han ceñido a lo verdaderamente importante, y el tribunal no entra a valorar todas esas cuestiones que han puesto, sino las que le piden. No valen tus metodologías si no se ajustan a lo especificado. Tampoco vale que aludas a una legislación si no es de este territorio, de esta autonomía, o si está caducada. El esfuerzo de aprendértelo de memoria es el decreto, no vale, te has equivocado. Supongo que muchos sabéis de lo que hablo porque también a lo mejor habéis pasado por eso. Yo hace más de 30 y tantos años todavía de vez en cuando alguna pesadilla tengo. Es un proceso desagradable para ambas partes, pero la gran mayoría de estas puntuaciones bajas se debe a no ajustarse a lo prescrito. A veces creo que a nosotros nos pasa lo mismo, hermanos, porque creemos que Dios tiene que pensar y razonar tal y como nosotros pensamos con nuestras filosofías aristotélicas, platónicas del mundo occidental. Y la palabra de Dios dice que nuestra lógica no es la lógica de Dios. Isaías 55 y versículo 8 dice, con respecto a nuestros pensamientos, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Alguien llega con un modo de razonar distinto, pero no se ajusta a la metodología establecida. Nosotros pensamos que Dios también se tiene que ajustar a lo que nosotros pensamos. Yo no cometo ninguna maldad, yo hago lo bueno. Según yo, el Señor tiene que pensar igual. Y no es así. No nos ajustamos a lo que la palabra de Dios, la orden de la convocatoria, por seguir esta analogía, no nos ajustamos a lo que dice. No sé qué pensaría si el opositor fuese el que marcase las pautas para que se corrija su ejercicio. Nosotros no le podemos poner al juez del universo las normas para que nos juzgue a nosotros. Nos juzgamos conforme a nuestra vara de medir y nos equivocamos a no tener presente la palabra de Dios. A veces también influye mucho lo que otros digan y a veces nosotros mismos, hermanos, aparcamos la palabra de Dios en favor del pensamiento o la corriente filosófica que pueda haber en el mundo. Porque nos avergonzamos cuando alguien nos dice que la palabra de Dios es machista porque no le otorga el papel a las mujeres que tienen que darle. En su opinión, claro, no se han leído toda la convocatoria del BOC, el Boletín Oficial de los Cielos.
no es verdad, pero permitidme que siga esta analogía, no se han leído la convocatoria y se permiten decir que es xenófoba. O porque no es conforme a la ciencia, o porque no es conforme a la moral. Y es tanta la influencia que tenemos de fuera que callamos. Pero es que Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de la palabra de Dios, porque es poder de Dios. Es que lo ha escrito el mismo dedo de Dios. Aunque ahora nosotros digamos que es que no va con nuestras formas de pensar. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué le vas a decir tú al juez? Y es muy imponente un tribunal. Mirad, son mis compañeros de trabajo. Solamente que nosotros hemos aprobado las oposiciones. Los conozco porque están en el aula de enfrente y sé cómo funciona. Pero cuando pasan por la puerta, nos ven como lo que somos, un tribunal. Se ponen nerviosos. Hasta alguien se nos desmayó. Tuvimos que salir corriendo. Es muy imponente. Y hay gente que piensa que cuando llegue ante la presencia de Dios le va a cantar las 40. Somos nosotros que somos personas y encima conocidos y mirar el efecto que causa. Porque sus pensamientos y su forma de actuar nos da igual. Se tienen que ajustar a la ley. Y cuando el Dios de los cielos, donde dice Job que en Dios hay una majestad terrible, imponente, tremenda, le vas a decir ¿qué? ¿Piensa cantarle las 40 como muchos dicen? Pues yo le diré tal y cual cosa. No podrás. Dice Apocalipsis que cuando seamos juzgados, habla de un tribunal espectacular, un trono blanco donde está sentado Dios, tan terrible que los cielos y la tierra huyeron de su presencia y que los cielos se enrollaron como un pergamino. A este sí hay que tenerle miedo. Hay una majestad tremenda. Le vas a decir, si Dios existe, ¿y por qué se permiten esto y por qué se permiten estas cosas todos aquellos que no lo creen? Somos muy valientes aquí cuando nos atrevemos a proferir cosas que desconocemos. Recuerdo que mi padre contaba de un vecino de Huerta que estaba despotricando y blasfemando al cielo porque no encontraba la azada que escondía normalmente en un tubo de riego con un poco de maleza, y aquello, al ver a mi padre que lo conocía, pues aquello le inspiró y los improperios iban en voz alta para que lo escuchase. Mi padre se le acerca: ¿qué te pasa, fulanico? Pues que no es justicia. Si existiese Dios, no permitiría al ladrón que robase, porque yo tenía aquí mi azada y la han cogido y no me la han devuelto y tal, y el Dios tendría que cortarle las manos al ladrón si existiese. Y mi padre le dijo: vale, pero si Dios viene a hacer justicia, a todos nos pilla, porque le cortará la mano al ladrón, le cortará la lengua al mentiroso y a otros otras cosas. Y el hombre se calló porque era adúltero reconocido en el pueblo. Es decir, a todos nos afecta. ¿Qué le vas a decir tú porque un niño muere de enfermedad? ¿Qué maldad ha hecho este niño? ¿O mueren de hambre? ¿O por qué las guerras? Porque Dios no interviene, porque si interviene nos lleva a todos por delante. Nosotros sufrimos el pecado, sufrimos nuestra maldad, y aún así que hemos despojado a Dios de nuestras vidas, lo echamos fuera
también le echamos las culpas de por qué sucede estas consecuencias de haber apartado a Dios de nuestra vida. Si hemos llegado a la conclusión de que Dios existe y su palabra en la Biblia, porque si no llegamos a esta conclusión, bueno, habría que tomar un tiempo aparte para dediques por lo menos, aunque sea un año de tu vida, a saber si estas cuestiones son ciertas. Lo digo porque una persona prudente nos consideramos cuando hacemos aquello que es lo que hay que hacer. Todos nos preparamos para la vejez, nos preparamos nuestros planes de pensiones, si quiere, y pensamos disfrutar de ella, pero no sabemos si vamos a llegar a disfrutar de la jubilación. Pero aún así, hacemos nuestra previsión de fondos. Pero todos sabemos que vamos a morir. Y para eso no quieren hacer ninguna previsión, con lo cual Dios tiene una palabra para eso. No es precisamente prudente, sino todo lo contrario. Porque no sigues lo verdaderamente importante de lo que está escrito. Bien, tómate un año de tu vida en saber si Dios existe. Cuando llegues a esa conclusión, di si la palabra de Dios es la auténtica palabra escrita por el Espíritu Santo a través de los hombres. Gasta tu tiempo en ello, porque eso es sumamente importante. Porque sí sabemos que la verdadera, o la que dicen la verdad universal, es que todos morimos. Pues si eso es así, dediquemos un tiempo a estas cuestiones. Pero si llegamos a este punto de que pensamos que la palabra de Dios es lo que Dios ha dicho, quizá debiéramos pensar qué es lo que Dios quiere de nosotros. Porque tenemos una legislación escrita que no sabemos cómo nos afecta. Deberíamos estudiar entonces y saber qué es lo que dice Dios en su palabra. Pues, ¿qué quiere Dios de mí, de ti? Pues nada, no pide nada. Él viene a ofrecer. Él viene a ofrecer porque en Juan 3,16, versículo más conocido de la Biblia, lo que dice es que de tal manera amó Dios al mundo que Dios ofreció a su Hijo. Pero ofrecerlo, ¿por qué? ¿Cuál es la situación de que el Señor viene a ofrecernos algo? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues pasó que nosotros somos culpables. ¿Culpables de qué? Pues mira, al principio el hombre tiene su libre albedrío, viene Satanás, lo engaña, somos permeables a la tentación y dijimos que el cetro de nuestra vida iba a ser otro, con lo cual estamos absolutamente todos apartados, todos. En Romanos nos dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos hemos suspendido, todos estamos fuera. Bueno, entonces, vale, el versículo también te da, si lo sigues leyendo, una solución. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todos fallamos, no nos hemos leído bien el texto, hemos cometido fallos, incluso hemos pensado que somos estupendos y estamos encantados de conocernos. Sin embargo, hay una ley que cuando te presentas delante del juez y te diga, ¿tú has creído en mi palabra? ¿Has considerado el pago a través de mi Hijo? ¿Te has humillado? ¿Has reconocido al Hijo de Dios? ¿Lo has aceptado en ese pago? Porque claro, todos recibimos la misma condición.
Todos hemos pecado, pero todos tenemos una salvación ahí prevista. Pero hay alguien que pueda decir, yo no tengo nada de que arrepentirme. Pero cuando llegues a este tribunal, no tendrás más remedio que reconocer que Dios es justo. Y no podrás decirle todo aquello que tú tenías pensado. Dice la palabra de Dios, vamos a leer Juan 3:36. Dice así la palabra de Dios: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es importante que tengamos una cosa presente. Dios no está diciendo o me aceptas y hay cielo, o no me aceptas y ale, castigo. Con lo cual Dios estaría diciendo, no tienes otra por donde salir. No tienes ninguna capacidad de elección. O haces lo que yo digo, o al infierno. Pero en realidad aquí está diciendo otra cosa. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer sigue en ese estado de juicio condenatorio. Rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira o el juicio de Dios está sobre él. ¿Y esto qué quiere decir? Que estábamos ya condenados. Si aceptamos lo que Él nos da, tenemos la vida. Si no, seguimos en ese estado que nos lleva al infierno. Y el infierno no fue creado para nosotros, fue creado para el diablo y sus ángeles. Y como el diablo es al que le hemos dado el cetro de gobierno en nuestra vida, compartiremos destino con el diablo. No porque sea eso voluntad de nuestro Dios. Él nos hizo para compartir su gloria. Nos hizo una tierra en la que nos hizo dioses. Sojuzgar la tierra y enseñorearos de todo lo que hay, de los peces, de los animales, de las criaturas. Entonces, si no aceptamos lo que nos da, seguiremos el proceso. ¿Y cuál es el proceso? Mira, vamos a leer otro texto más adelante en Juan 5:24, que nos dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra, sabemos del texto de la convocatoria y lo cree, lo aplica, tiene vida eterna. Y luego no vendrá a condenación, no vendrá a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Voy a seguir con esta analogía de los tribunales. No vamos a pasar por juicio, no vamos a estar en el tribunal donde nuestro Dios con toda su capacidad puede poner toda la película de toda nuestra vida, y vamos a ser juzgados no por nuestros pensamientos, no por nuestros amigos, vamos a ser juzgados por Él. Cuando estés delante de ese trono temible y quieras defenderte conforme a derecho judicial, conforme al pensamiento de los 200 volúmenes de la Espasa Calpe, es que no lo vas a tener. Si la tierra, ¿qué tierra? ¿Dónde está la tierra? Acaba de desaparecer, con todos sus volúmenes, sus textos, todo. Aquellas personas que te aplaudían, qué guapo que eres, qué bien que lo hacen, los palmeros, no los tienes contigo. Estás solo delante del juez. ¿Qué es lo que darías por no estar delante de ese tribunal? ¿Qué es lo que darías porque te dijeran no vas a pasar por esto y ya tienes la plaza? ¿Qué es lo que darías
para que tu nombre esté escrito en el BOC, en el Boletín Oficial de los Cielos. Eso sería causa de gozo muchísimo. Mirad, cuando el Señor Jesucristo encomienda a 70 de sus discípulos para enviarlos, cuando vinieron contentísimos, ni aún los demonios se resisten a tu palabra. Sanaban, curaban, predicaban y venían como niños ilusionados. Y el Señor Jesucristo les responde, vale, pero gozaos aún más por el hecho de saber que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Eso sí que es causa de gozo. Yo, cuando aprobé, pues hay unos requisitos, o que se hacían entonces, como tenías que presentar ciertas cosas, firmar en no sé dónde, y yo digo, ¿me habrá faltado alguna cosa que no haya firmado o que me pase algo después de que haya aprobado? Bueno, hasta que no salió en el boletín oficial, que fue en el mes de agosto, boletín que conservo, ahí aparecía mi nombre. Oye, qué tranquilidad, ¿no? Qué alegría está tu nombre en el boletín oficial y te aparece tu cargo, tu nombramiento y ahí estás. En la palabra de Dios también te dicen lo mismo. Ese gozo de saber que tenemos nuestro nombre inscrito en el libro de la vida. ¿Y qué condiciones te pide? Nada. El Señor no quiere nada de ti, nada más que confíes en su palabra, lo crees, lo reconozcas como Dios. Hemos leído que el que cree la palabra, que la oye y la cree, el que la sabe y la aplica. Y la compara con una parábola de aquel hombre que edificó sobre la roca y otro edificó su casa sobre la arena. La arena, vienen tempestades, lluvias y se desliza la casa y fue grande su ruina. Pero el de la roca permanece. Y el que hace las cosas conforme a la palabra de Dios permanece. Porque eso es lo que el Señor ha querido darnos, vida eterna. No vida condicionada o vida ilimitada, que podría tener otros significados. Vida ilimitada es como un trabajo indefinido. Mientras no haya nada en contra, estás, pero pudiera surgir algo. Pero vida eterna, si surgiera algo que se corta, no tendría el calificativo de vida eterna, sino tendría otro calificativo. Y el Señor nos da el gozo de saber que nuestros nombres están escritos en el libro de los cielos por haber creído en el Señor Jesucristo, saber de Él, aceptarlo como pago, como sustituto, como hemos leído. Todos pecaron, todos están destituidos, todos están suspensos. Pero Dios da la solución, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, mediante el rescate, mediante el pago, mediante la sustitución, que es en Cristo Jesús. Apliquemos la palabra de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida, también para nuestra vida cotidiana, diaria. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te irá bien. Incluso para las cosas de aquí abajo, la palabra de Dios es buena. Entendemos por qué el salmista ha hecho el capítulo más largo de todos sus salmos. Y en cada una de las letras del alfabeto ha encontrado cosas para alabar los decretos, los estatutos, los mandamientos, la palabra, el testimonio, palabras como estas, porque es sumamente importante. Que no pase o que no se lamenten como nosotros los del tribunal al ver tanto esfuerzo desperdiciado por personas que no logran pasar, y nos da pena y nos lamentamos porque todo estaba escrito y publicado. Con solo haber prestado atención, con solo haber seguido las instrucciones, dado el trabajo que nos han presentado, seguro que lo hubieran hecho muy bien. Que no nos pase
que la palabra de Dios no le hagamos caso. No la pinten como quiere esta sociedad actual de que somos retrógrados. Da igual. El legislador siempre tiene razón. Apliquemos la palabra de Dios a nuestra vida. Que el Señor bendiga su palabra. Señor y Padre Santo, una vez más te damos gracias porque tú nos has dado tu voluntad escrita. Tú has querido que nosotros sepamos quién eres, cuál es el plan para nuestras vidas, qué es lo que nos va a pasar. Y Señor, te damos gracias por ello porque aparte de comunicarnos y declararnos cuál es tu voluntad, también has dado la solución, Señor, a nuestro pecado, porque no hemos actuado bien. Gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias te damos en esta mañana por la provisión de tu Hijo Jesucristo, Señor. Y gracias te damos porque lo hemos reconocido, Señor. Nos hemos humillado delante de Él. Nos hemos humillado delante de ti, de tu poder, de tu palabra, Señor. Y te hemos dado las gracias por ese sacrificio sustitutorio, Señor, de tu Hijo Jesucristo. Por ese amor tan grande que has tenido hacia nuestras vidas. Padre Santo, pedimos que estas buenas noticias no se queden aquí en estas cuatro paredes. Que a través de nuestras vidas, a través de nuestro testimonio, Señor, puedan llegar a otras personas y puedan trascender en salvación para aquellas personas que no te conocen, pero que de verdad les gustaría conocerte. El Dios de amor, Señor, el Dios comunicativo, el Dios que ha provisto todo para que podamos gozarnos contigo. Y como tú has dicho, que has ido a preparar moradas eternas para nosotros, para que donde tú estés, nosotros también podamos estar. Eso no lo hemos conocido nunca, ni hemos sabido de otras deidades que puedan hacer algo así. Tu amor, Señor, nos constriñe, porque nos has amado tanto, que diste a tu Hijo Jesucristo. Te pedimos que tú sigas bendiciendo el día de hoy, apartado, santificado, para que podamos gozarnos en esto mismo. Y te pedimos por los que no han podido venir, por los que están enfermos, Señor, para que tú pongas tu mano sobre ellos. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo. En este damos muchísimas gracias. Amén.